Y continuamos en esto que es Por Ti Noticias, y desde casa quiero agradecer a Paulina Hernández el tiempo para concedernos un poco el punto de vista de Mexicanos Primero, luego de que pues esta mañana en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador no se dejó de hablar, entre otras cosas, por parte de compañeros reporteros sobre qué es lo que va a pasar justamente en el tema del regreso a clases. Y aquí en el estado de Jalisco la misma pregunta. Paulina, ¿cuál es el punto de vista? Primero que nada, buenas noches. ¿Cuál es el punto de vista que tienen Mexicanos Primero respecto a este lapso en donde no solamente los niños están aprendiendo en línea, algunos de ellos, sino de pues ya presuntas fechas que están poniendo para el regreso a clases? ¿Qué tal? Buenas noches a ti, Ramiro, y a tu auditorio. Bueno, comentarte, nosotros desde Mexicanos Primero, nuestro trabajo es defender el derecho a aprender de las niñas y niños de México. En específico, tenemos en el estado de Jalisco 2 millones de niñas, niños y jóvenes que están fuera de las aulas, y tenemos más o menos alrededor de 70,000 docentes que tampoco están yendo a la escuela. Sin embargo, el trabajo de los docentes ha sido muy arduo en estas semanas que no hemos estado en clases. Ahorita en vacaciones han estado capacitándose en diferentes plataformas, en diferentes maneras de hacer llegar el aprendizaje a sus estudiantes con otras alternativas que no habían probado antes. También en las familias se ha estado trabajando desde casa, sobre todo, además de tratar de proveer este aprendizaje desde el hogar, sino también en proporcionarles un espacio claro a cada uno de los niños y niñas que están en casa, un espacio, un tiempo, un orden específico para que logren aprender. Lo que vemos ahora es un gran reto. Acaban de anunciar el día de hoy que probablemente el regreso sería del aislamiento, el término del aislamiento sería el 1 de junio, y esperando que así sea, nosotros lo que buscamos y queremos es que los niños tengan los aprendizajes deseados, ¿no? Entonces, hay ciertos aprendizajes que son clave para cada uno de los años escolares en los que están nuestros niños. Entonces, estos aprendizajes requieren tenerse de una u otra manera. Hay que ver cómo los priorizamos, cómo vemos cuáles contenidos son indispensables para el siguiente ciclo escolar. Entonces, hay que hacer un diagnóstico. A nuestro juicio sugerimos que se haga un diagnóstico por cada uno de los docentes. Los docentes son los que, además de que han estado trabajando mucho, son los que más conocen a estos niños y niñas, porque ya estuvieron con ellos desde el ciclo escolar 2019, ya llevaban varios meses trabajando con ellos, y ellos que los conocen saben de qué adolece su aprendizaje, qué fue lo que no alcanzaron a lograr, lo que no alcanzaron a entender y lo que deben de tener para pasar al siguiente ciclo escolar. Entonces, ellos nos podrían ayudar con un diagnóstico y con una evaluación, y evaluar si en las semanas que continúen en clases presenciales, si será suficiente o no, o si escenarios en el estado de Jalisco es complejo, porque los centros que tenemos escolares tienen turnos vespertinos matutinos. Entonces es complicado alargar el horario escolar si es que volvemos en junio, pero presencialmente. Y para el mismo nivel de aprendizaje en casa que en línea. Sí, porque una de las propuestas que se escuchaban por ahí es, bueno, pues hacemos clases como en la antigüita, ¿no? Por allá como los años 70 y atrás, lo que le llaman escuelas de tiempo completo, que incluso por ahí hay un proyecto que se quedó solamente sobre la mesa. Eh, ¿Cómo advierten ustedes, por ejemplo, de sexto año a primero de secundaria, que es un tema también de primero de secundaria, primero de prepa, que está ahorita en la preocupación y ocupación al mismo tiempo? ¿Funcionará también esta idea de esta especie de evaluación? Es decir, ¿sería válida? Porque estaríamos hablando de que cambian de un periodo a otro. Sí, justo esta es la parte como más delicada, ¿no? Los que terminan sexto, los que terminan tercero de secundaria, incluso los que terminan preescolar, también es un punto delicado, ¿no? Hay que
hay que analizar muy bien y por eso sí sugerimos hacer diagnósticos o evaluaciones y luego hacer también un proceso de renivelación y de regularización de todos aquellos estudiantes que no hayan llegado a obtener estos aprendizajes en estas semanas que se pierden, ¿no? Entonces, es por eso que sí sugerimos ver la manera y que no siempre sea la manera alternativa vía digital o vía electrónica. ¿Por qué? Porque no tenemos alta conectividad, desgraciadamente, en nuestro país. En nuestro país tenemos estadísticas del INEGI, la última del 2019, que nos dicen que el 44% de nuestros niños tienen computadora en su hogar, el 47% en las zonas rurales tienen internet. Entonces, ¿qué sucede con todos los demás estudiantes que no tienen accesos como estos? Y entonces, ¿cómo le pueden hacer para obtener todos estos aprendizajes? Que hay alternativas digitales buenísimas y también hay docentes que, conociendo a su comunidad educativa y sabiendo que no tienen estas alternativas digitales, les han hecho llegar copias fotostáticas, guías técnicas, vía WhatsApp con los padres y madres de familia. Sin embargo, no todo esto se equipara, como te decía, con la educación presencial. Siempre lo presencial se obtienen mejores niveles de aprendizaje. Y de por sí México es un país en que el logro de aprendizaje se ha visto mermado en los últimos años. Entonces, ahora con 9 semanas menos, todavía lo vemos riesgoso, ¿no? Entonces, siempre cuidando la defensa del derecho a aprender de nuestros niñas y niños y buscamos ver la posibilidad de que se recupere pues este tiempo perdido, ¿no? También para los papás es importante el volver a clases. ¿Por qué? Porque también la economía está siendo ahorita delicada para todos nosotros y entonces sí, económicamente sí necesitamos que los papás también regresen a trabajar, papás, mamás, abuelitas, tíos, quien sean los encargados, los tutores de nuestros niños, que vuelvan al trabajo, que recuperen los ingresos perdidos y eso daría tranquilidad social, tranquilidad económica y también tranquilidad educativa de que nuestros estudiantes tendrían todos los aprendizajes que deben de tener. Paulina, finalmente cuando se regresa a clases, ustedes tendrán cuánto tiempo más o menos para generar un resultado y dar a conocer un poco el tema de la percepción que tengan sobre la evaluación a aplicar. Mira, en realidad nosotros lo que esperamos no es que la sociedad civil haga la evaluación, sino más bien que cada docente, que cada director de escuela. ¿Por qué? Porque siempre es importante reconocer el contexto. No es lo mismo el contexto de la zona metropolitana de Guadalajara, incluso es distinto que el de la zona metropolitana de la Ciudad de México o de Monterrey, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las zonas rurales y lo mismo pasa con las distintas regiones del estado de Jalisco. Entonces, cada docente, cada director conoce a su comunidad, conoce a sus estudiantes, conoce a las familias de sus estudiantes, en qué situación crítica o no crítica puedan estar, inclusive de condiciones de violencia intrafamiliar, inclusive de condiciones de pobreza o de condiciones de exclusión de algún tipo, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen que el contexto tenga distintas maneras de trabajarse. Entonces, ellos son los que deberían de hacer la evaluación y el diagnóstico para conocer qué tanto se requiere o no, que a lo mejor que un niño o una niña determinada tomen más clases para regularizarse o para alcanzar los niveles de aprendizaje esperados, o a lo mejor todo un grupo entero o toda una escuela entera, o ya sería también decisión de nuestras autoridades educativas si vean si lo hacen generalizado, ¿no? Pero sí creemos que vale la pena hacer esta evaluación para no mermar luego en el futuro todos los conocimientos y las habilidades y herramientas que deban de tener nuestros niños y jóvenes. Paulina, te agradezco muchísimo la oportunidad de este enlace y la voz de Mexicanos Primero, que también vale, cuenta y debe escucharse en medio de esta oleada de información y de incertidumbre que existe respecto al tema de la educación en el país en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramiro, a tus órdenes. Gracias, buenas noches.